Hefesto está llorando, está enojado, triste y frustrado por su vida. Desde su nacimiento fue un infierno debido a que su apariencia era fea y antiestética, algo imperfecto para los estándares de un dios y más. Si este era hijo de la reina del Olimpo, fue arrojado desde el Olimpo por su madre para evitar las burlas de los dioses y así quitar de una mancha en su estatus como diosa. Él cayó al mar y aunque su vida empezó de la peor manera, fue una bendición que la nereida Tetis fue criado por ella y él la consideraría como su madre y siempre le regalaba joyas creadas por él. Al final al cabo sus manos creaban las joyas más hermosas, pero después de vivir con ella decidió ir al Olimpo a tomar su puesto como dios y vengarse su madre biológica. Fue una sorpresa para los dioses verlo llegar y más para Hera que lo reconoció, pero había traído nuevos tronos hermosos y magníficos para los dioses. El trono de Hera era sobre todo hermoso hecho de adamantio y brillaba como el diamante. Su madre sin pensarlo se sentó él en trono, pero cuando trató de levantarse de este no pudo. Unas cadenas invisibles la sujetaban en el trono, su venganza mantenerla atada en un trono. No Ares ni Hermes pudieron liberarla y nada de lo que le dijeran a él, le harían reconsiderar liberar a Hera. Pero Dioniso tomó manos en el asunto y después de varias visitas a su fragua se hizo un buen amigo suyo y después de darle vino, logró convencerlo y liberó a Hera y realizar las paces aunque nunca la trataría como una madre. Ese puesto solo se lo ganó Tetis y más nadie, y como si su madre lo odiara más hizo que Afrodita se casara con él. Él diría que era una forma de recompensar todo lo malo que le hizo, estar casado con la diosa del amor y sin dudas la diosa más hermosa del Olimpo, pero Afrodita no lo amó, más bien hizo su vida más miserable cada vez que pudo, y lo engañó con su hermano Ares. Tenían 5 hijos con él y lo peor que creyó que Armonía era su hija, siendo la burla de los demás dioses, siempre la burla de los demás dioses. No importaba que él fuera que creara las armas y joyería del Olimpo, era un olímpico, pero eso aún no quitó su fealdad. Él era un estúpido por haberse enamorado de Atenea, se había enamorado de esa diosa de su fragua y hablaba con él de sus inventos y no lo miraba con repulsión. Era feliz cuando Atenea lo visitaba. Su fragua normalmente oscura y solo iluminada por la lava y el fuego, el más hermosa y más iluminada, pero Atenea rechaza el amor y por eso se volvió una diosa virgen para siempre. En un intento desesperado se aferró a Atenea suplicando su amor y sin querer llenándolo de sus mocos sus piernas. Qué patético podía pensar que era él y sin duda era el pensamiento de Atenea así él, aunque Atenea se había limpiando con un paño y lo tiró fuera del Olimpo cayendo a la tierra y del pañuelo nació un niño mortal, debido a la unión de esencias de los dos era su hijo, pero Atenea lo crió sola y era mejor así. Ese niño no metía un padre tan patético, y por eso está allí. Había pasado una semana desde ocurrió ese incidente y de nuevo se había encerrado en su fragua para evitar que los demás dioses se burlen de su miseria. Aunque desconocido para los dos dioses, Erictonio no fue el único niño en nacer. La diosa había usado 2 pañuelos, pero el segundo nunca cayó a la tierra. En cambio el viento lo hizo regresar a la fragua de Hefesto y cayó en un lugar de la fragua donde había muchos juguetes y juegos. Eran para Armonía, pero eso era antes de enterarse de que era en realidad hija de Ares. Allí el pañuelo se hizo una esfera dorada que empezó a absorber todos los juegos y juguetes, formándose un feto que empezó a crecer absorbiendo poder de sus padres a través de sus dominios, como eran los inventos de sus padres y los libros que representaban el conocimiento dominio de su madre. Y después de una semana el feto dorado se rompió, los llantos de un bebé redondo en toda la fragua de Hefesto, despertando en su estado de autoconsuelo. Son los llantos de un bebé, dice confundido el dios del fuego. Y empezó a seguir los llantos. Por aquí están los juguetes y juegos que eran para Armonía. Al llegar ve a un bebé en el suelo, tenía el pelo rubio, que cambia a rojo y blanco. Era extraño, debido a que esos colores parecían luchar entre sí. Era como si metieras agua de color amarillo, blanco y rojo en una jarra y que estos de alguna forma no pudieran unirse, se muevan entre sí, manifestando un agua de 3 colores. El bebé tenía un corazón rojo abajo de sus ojos derecho, su piel era blanca, sus ojos eran lo más resaltante, eran heterocromáticos, el derecho era verde, su pupila era un diamante amarillo encerrado en un círculo rojo. El otro ojo era morado o violeta, había una pica de color verde encerrado en un círculo celeste.
Hefesto se acercó de forma temerosa, era de esperar su apariencia solo asustarla más al bebé, no por nada muchos lo llaman monstruo, pero el bebé al verlo con sus peculiares ojos, dejó de llorar y míralo con curiosidad, esto lo descolocó pero de acercó algo más confiada y el bebé extendió sus pequeñas manitos y él extendió un dedo que el bebé lo agarró y empezó a reír feliz, al estar en presencia de su figura su padre. Hefesto sintió que su poder divino hizo resonancia con él y sabía que ese bebé allí era su hijo, y también sintió el poder divino de Atenea, no entendía él cómo había otro bebé hijo de él y Atenea, pero a decir verdad no le importaba y agarró con cuidado a su hijo, y lo acunó en sus brazos grandes, peludos y fuertes, debido a su trabajo en la fragua, su hijo solo reía feliz y empezaba a jugar con su barba desaliñada feliz, esto solo le sacó una sonrisa, su tristeza anterior se fue ahora solo podía tener felicidad el cuidaría de este bebé y haría un dios de bien, y mientras caminaba con su hijo mostrándole su fragua y viendo cómo su hijo miraba todo con emocionado y intereses de conocer, simplemente empezó a reír por ver que su hijo interesado en la fragua. ¿Qué nombre te pondré?, dice Hefesto en voz alta pensado en el nombre perfecto para su hijo. Su hijo era único, tal vez recordó algo y sonrió, tu nombre será Tet, las risas y sonrisa de su hijo fue la confirmación que le gustó su nombre. Desde ese día Hefesto sintió que su corazón ya roto y lastimado por todo lo malo que le pasó a lo largo de su vida inmortal, empezó a repararse. 12 años después, Hefesto está corriendo tratando de atrapar a su hijo, el cual solo reía mientras era perseguido por su padre, moviéndose por la fragua de su padre con total naturalidad, al final al cabo allí vivía y la conocía como la palma de su mano, su padre aún al tener una prótesis en su pierna, se movía bastante rápido, él porque estaba siendo perseguido por su padre, la razón era simple, estaban jugando, al final al cabo era su dominio como dios del juego, aunque le gustaba mucho su dominio sobre los juegos, poseía otros dominios como la realidad, el espacio, tiempo, dimensiones, las estrellas, los cuerpos celestes, creación, la mente, las reglas, los jueces, la probabilidad, los inventores y conocimiento mágico. Según su padre era muy fuerte, y aunque nunca ha salido de su casa debido al miedo que tenía su padre si lo veían y cómo reaccionarían los demás dioses y sobre todo su paranoico padre, que pensaría que él desearía destronarlo de su trono. Aún así teniendo una vida aislado de los demás no le importaba, su padre era muy bueno, y le enseñó a forjar y crear cosas grandiosas, además las únicas diosas que tenían conocimiento de su existencia era Tetis, la cual trata como su abuela y la tía abuela Hestia, la cual solo le dice tía Hestia. Esta última su encuentro fue inesperado de por sí Tetis era la más lógica debido a que era una madre para Hefesto y ayudó a Hefesto en la crianza de su hijo, la segunda fue porque ésta apareció un día con una canasta con comida para ver el estado de su sobrino, el cual llevaba mucho tiempo en su fragua sin salir para nada, al menos que sea para las reuniones anuales en el solsticio de invierno y verano, ella sabía el incidente de donde nació Erictonio, el cual está siendo criado por Atena para volverse en el futuro rey de Atenas la ciudad. No era raro de por sí que Hefesto durara largos periodos de tiempo dentro de la fragua, esta vez no salía por nada del mundo ni siquiera a visitarla para comer, eso la preocupó y terminó en la fragua a visitarlo, como diosa del hogar siempre está pendiente y preocupada por su familia. Pero para la sorpresa de esta encontró a Hefesto enseñándole a un Ted de 5 años a golpear correctamente el martillo para darle la forma correcta a una espada que está haciendo. Normalmente ningún dios podría entrar en los dominios u lugar que sea perteneciente de dicho dios, al menos que entren por la entrada principal, tengas una invitación y seas bienvenida, y como la tía favorita de todos sus sobrinos y sobrinas le permitían entrar en sus templos y lugares de su jurisdicción, esto aplicaba para muchos dioses y sus hermanos y hermanas. Basta decir que Hestia estaba sorprendida, y al tener una charla con su querido sobrino supo que era la mejor opción su hermanito Zeus, podía ser un poco paranoico en lo referente a su trono. Y luego de unas presentaciones Hestia le dio la bienvenida a Ted como se debe a su familia, se sorprendió que Ted tuviera el dominio del tiempo al igual que su padre, pero eso no lo iba a volver malo. Volviendo en el tiempo actual, Ted estaba caminando cuidadosamente para no ser atrapado, pero a un lado no vio a un Hefesto disfrazado de autómata, y cuando Ted pasó de largo dándole la espalda saltó y lo agarró entre sus brazos, con un agarre de oso.
Ted solo liberó un chillido de sorpresa, pero al darse cuenta que perdió solo pudo reír mientras su papá lo hacía girar y lo lanzó al aire. Hefesto estaba esperando que cayera para atraparlo, pero los segundos pasaron y Ted no había caído y mirando arriba vio a Ted levitando. Se le había olvidado que Ted podía levitar. Ganaste papá, pero la próxima gánate yo, lo dice confiado en ganar y Hefesto no lo dudaba. Su hijo como dios del juego, era bueno y hábil en cualquier cosa que fuera un juego, pero estaba más interesado en el proyecto de su hijo. Ted, llamó a su hijo, mira a dónde estaba y empezó a descender hasta estar enfrente de él. ¿Qué sucede papá?, dice con la cabeza inclinada haciéndolo ver tierno. Tuvo que contenerse por no abrazarlo, lo haría después pero en este momento está interesado en el proyecto. ¿Cómo va tu proyecto?, preguntó y al ver la gran sonrisa que apareció parece que va bien. No lo termino. Perfecto, lo terminé hace una semana, pero tenía que probar que funcionará como debiera y por eso no te lo mostré antes. Y Ted chasqueando sus dedos apareció su proyecto, tenía forma de dodecaedro con un semicírculo dorado adicional alrededor de un lado. Los extremos de la parte dorada se curvan centésimo octogésimo conteniendo otro círculo completo en la punta. En medio del dodecaedro se coloca una estrella, también de oro. Hefesto solo podía ver maravillado tal creación de su hijo. Le había dicho a su hijo que creará su arma principal o representativa, algo así como el yelmo de la oscuridad de Hades, el Master Ball de Zeus o el tridente de Poseidón. Cada dios tenía un arma u objeto que mejoraba o amplificaba sus poderes para la lucha, también dándoles un mejor control y sobre todo en el caso de su padre un poder destructivo horrendo. Aunque se preguntaba qué podía hacer la creación de su hijo, parece que captó sus pensamientos y habló. Bueno papá, esta es mi gran creación Suniaster, y sus capacidades y habilidades son muy variadas y lo creé para que pudiera mejorar y solo puede ser usado por mí, hasta creé un sistema de autodestrucción si fuera necesario. Explicó su hijo emocionado y eso le sacó una sonrisa en su rostro, y solo abrazó a su hijo que devolvió el gesto. Gracias, murmuró. Ted no tenía que ser un genio para saber a qué se refería. Su padre le contó su historia y su vida. Esto lo enojó mucho por cómo era tratado su padre y más aún cuando el Olimpo dependía de él en muchas cosas y no tenía el respeto que se merece, y sus abuela bueno digamos que su única abuela era Tetis y su abuelo, sinceramente con lo paranoico que era posiblemente lo mataría o lo encerrarla en el Tártaro. Su madre Atenea no podía decir que era mala madre, si ella no conocía de su existencia, aunque con tan solo ver a su hermano Erictonio sabía que hubiera sido una gran madre, pero su padre tenía miedo que se lo arrebatara y criada por su cuenta como hizo con su hermano mortal, aunque si no fuera por las hijas del rey Céclope su proceso de inmortalidad hubiera sido completado. Estúpidas no pudieron dejar la caja en paz, podía esperar a ver su contenido cuando su madre la abriera usando el proceso de inmortalización fuera completada. En este caso encerró en una caja a Erictonio y le colocó una serpiente que al pasar unos cuantos días o semanas mejoraría su divinidad culminando así su proceso de inmortalización y posteriormente a Dios. Aunque le iría bien a su hermano y el actual rey sufrirá por la estupidez de sus hijas, las cuales se suicidaron al ver la serpiente tirándose al mismo tiempo de un barranco. Dejando de lado eso, papá vamos a comer, digo con una sonrisa le iba a mostrar algo a su padre. Está bien, vamos al comedor. No iremos a otro lugar, digo parándome en seco. Pregunta confundido Hefesto. Bueno papá comprendo muy la razón por la que no puedo y debo salir de la fragua en Creta, pero pensé digo mientras extendía mi mano, si no puedo poner un pie en este planeta debido a mi existencia y poder, eso quiere decir que puedo salir siempre y cuando esté en otro planeta, mejor aún un universo distinto, y de la nada un portal caleidoscopio se abrió, en forma de diamante y miró con una sonrisa, mirando la cara en shock e impactada de su padre, prácticamente creé un planeta, no en realidad creé un universo, aunque hubo cierto problema en su creación donde conocía a una entidad que era más viejo que Lady Chaos y por mucho más poderoso. Yo solo agarró la mano de mi padre arrastrándole dentro del portal dimensional que creó al planeta que creí. Flotaron en un lugar colorido y enfrente apareció el otro portal, siendo la entrada al mundo creado por Ted. Al llegar al lugar Hefesto escuchó decir a su hijo. Decir, bienvenido a